El asesino del ferrocarril. Se le acusó de 8 asesinatos en 3 estados de Estados Unidos, pero algunos criminalistas sospechan que también estuvo detrás de por lo menos 187 asesinatos de mujeres en Ciudad de Juárez. Christopher Meyer, un estadounidense de la Universidad de Kentucky, caminaba con su novia junto a las vías férreas cuando un vagabundo se les acercó con un objeto puntiagudo en las manos que nunca supieron distinguir si era un destornillador o un picahielos. El extraño, de evidentes rasgos latinos, pero con un inglés casi perfecto, no aceptó sus súplicas de tomar el dinero y simplemente seguirse de largo. Al contrario, viendo que los adolescentes querían evitar a toda costa cualquier tipo de confrontación, aprovechó su estupor y los obligó a recostarse boca abajo para atarlos de los pies y de las manos. Inmóvil, la universitaria Holly Doon Pendleton vio cómo aquel desconocido dejó caer una roca pesada sobre la cabeza de su novia. También sintió cuando momentos después se le acercó y se puso sobre su espalda y le dijo: Ya se fue, no te preocupes por él, nunca más. Fueron las pocas palabras que pudo recordar de aquel episodio. Ni siquiera pudo acordarse después si sintió algo cuando la apuñalaron en el cuello con el objeto filoso o cuando abusaron de ella y le pegaron hasta dejarla inconsciente. Los siguientes fueron años de innumerables secuelas de estrés postraumático. Su testimonio fue replicado en más de una veintena de entrevistas y eventualmente fundó una organización llamada Holly's House para apoyar a víctimas como ella de violencia y abuso sexual. Sin embargo, pese a que tuvo al punto de morir, fue la más afortunada. Holly Thoms es oficialmente la única sobreviviente conocida de Ángel Maturino Reséndiz, también conocido como Rafael Reséndiz Ramírez, un mexicano que estuvo en la lista de los 10 más buscados del FBI en 1999 y al que se le acusó de 8 asesinatos en 3 estados, 5 en Texas, 2 en Illinois y 1 en Kentucky. Aunque algunos criminalistas sospechan que también estuvo detrás de por lo menos 187 asesinatos de mujeres en Ciudad de Juárez, Chihuahua, durante la década de los 90. Esta es su historia. Ángel nació el 1 de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros, Puebla, a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Su madre, Virginia Reséndiz, aseguraba que su hijo padecía una discapacidad mental, porque según ella, cuando nació sufrió una caída en la que se golpeó el lado derecho de la cabeza y supuestamente en la adolescencia recibió en el mismo lugar una pedrada lanzada por uno de sus compañeros de escuela. Lo cierto es que pasó su infancia aspirando pegamento, sufriendo constantes ultrajes y conviviendo diariamente con adultos violentos. Según su propio testimonio, fue violado 2 veces por un vecino cuando apenas tenía 8 años. De igual forma, según declaraciones de la madre y abogados del acusado, se supo que Ángel Maturino padeció esquizofrenia y paranoia, aparentemente provocados por las golpizas y abusos que padeció de niño. Se cree que de adulto trabajó en una planta empaquetadora de carne, pero es probable que se dedicara la mayor parte de su vida a vagabundear. Se sabe que se radicó y tenía familia en El Rodeo, Durango, donde vivía su pareja Julieta Domínguez y su hija. En Ciudad de Juárez vivían su madre y sus hermanos Luis Jorge y Manuela. Cruzó la frontera con Estados Unidos decenas de veces, pero su primera incursión en el territorio fue hacia 1976. Tuvo diferentes trabajos. Fue recolector de naranja en Florida, cosechador de tabaco en Kentucky, de lechuga en California y de espárragos en Washington. A la par, comenzó una larga carrera criminal que lo llevó a ser detenido y deportado al menos en 6 veces
por diversos delitos: robo de vehículo, asalto agravado, posesión de arma y falsificación de documentos. El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos lo detuvo la primera vez por cruzar ilegalmente la frontera el mismo año de su incursión en el país. Un mes después, la policía de Michigan lo detuvo por segunda ocasión y lo volvió a deportar. 3 años después, en septiembre, Reséndiz fue acusado de robo de vehículo y asalto violento en Miami, pero tras cumplir 6 años en prisión, recuperó su libertad y fue enviado nuevamente hacia México. En junio de 1986, las autoridades de Laredo, Texas, lo detuvieron por falsear documentos al intentar un nuevo ingreso en Estados Unidos. Un juez federal en San Antonio lo condenó a 18 meses de prisión y al cumplir su condena fue deportado nuevamente. Tras una etapa incierta en su país, su rastro reapareció en marzo de 1989 bajo el seudónimo de Reséndiz Ramírez, cuando tuvo que enfrentar un juicio federal en San Luis, acusado de 16 cargos que incluían declarar falsamente, ser ciudadano de Estados Unidos y la posesión ilegal de armas de fuego. Según el FBI, los homicidios de Ángel Maturino iniciaron en agosto de 1997, aunque él confesó que realmente iniciaron en 1986, cuando le pegó 4 tiros a una indigente con un arma de calibre .38. Su cadáver fue encontrado en una granja abandonada. Reséndiz declaró que lo conoció en un refugio para indigentes. Dijo que viajaron juntos en una motocicleta, pero aseguró que le disparó porque ella le faltó el respeto. El cadáver de Mitchell White, de 33 años, fue encontrado el mes de julio de 1991 en un terreno abandonado en el centro de Lexington, Kentucky. Maturino les dibujó un mapa de la escena a los agentes y le dijo que asesinó a White por homosexual. En 2006, la policía comprobó que efectivamente fue Reséndiz el que le asesinó con un ladrillo de concreto. El 4 de octubre de 1998, irrumpió en la casa de Leffie Mason, una señora de 81 años que vivía en Huge Spring, Texas, y a quien asesinó con una plancha de hierro. A menos de 50 metros se encontraba la línea del tren Kansas City Southern. En diciembre del mismo año, abusó sexualmente, golpeó y apuñaló en su propia casa a la neuróloga pediatra de 39 años, Claudia Benton, quien era egresada de la Escuela de Medicina de Baylor. Reséndiz escapó en un tren de carga de la compañía Southern Pacific. El 30 de abril del mismo año, después de matar al estudiante Christopher Meyer, asesinó a martillazos al predicador Norman Skype Sirnick, de 46 años, y a su esposa Karen, de 47 años. En junio del año siguiente, la víctima fue Josephine Kovinka, una mujer de 73 años que también vivía cerca del trayecto del ferrocarril. La policía encontró el Jeep Cherokee de la víctima en San Antonio, Texas, y descubrió huellas dactilares en el volante que permitieron identificar a Reséndiz. Una semana después, le disparó a un hombre de 80 años, George Morver, y golpeó hasta matarla a su hija de 52 años, Caroline Frederick, en Gorham, Illinois. La policía del condado de Jackson encontró marcas de dedos en la casa de Morves y Maturino. Reséndiz era ya, sin atisbo de dudas, el principal sospechoso. La policía de Houston cree que también corresponde al asesinato de Noemí Domínguez, de 26 años, una maestra de escuela primaria que, como la mayoría de los casos, también vivía cerca de las vías del tren. Las autoridades ofrecieron una recompensa
de unos $125,000 por el aporte de información útil, y el FBI anunció que entregaría una tarjeta verde a cualquier forastero ilegal que les llevara ante Reséndiz. Más de 200 policías, así como numerosos cazas voluntarios de toda Norteamérica, Canadá y México, salieron a buscarlo. Después de transmitir su caso en el programa de televisión American Most Wanted, donde se pide la colaboración del público para localizar criminales, en un pequeño pueblo de Durango aseguraron reconocer al hombre que aparecía en las fotos difundidas por el FBI. Los parientes informaron que el nombre real del sospechoso era Ángel Leoncio Reyes Reséndiz y no Reséndiz Ramírez o cualquiera de los otros 30 nombres que usaba. Su esposa Julieta Domínguez Reyes lo describió como un marido ejemplar que nunca manifestó signos de ser una persona violenta. Un vecino comentó que Ángel había estudiado años atrás en una escuela particular junto a la estación de policía y que el año anterior había concurrido a clases para adultos donde finalmente consiguió su título de primaria. Resultó difícil para los que lo conocían conciliar tantas contradicciones y aceptar que Ángel estaba matando personas en Estados Unidos. El 13 de julio de 1999, a las 9 de la mañana, después de 3 días de negociaciones entre el FBI y sus familiares, el asesino se entregó en un puesto de control. El fugitivo cruzó frontera mexicana acompañado por sus 2 hermanos, un sacerdote, y se dirigió ante un policía amontado en El Paso de Texas. En un par de cartas enviadas a Ángel Maturino al diario San Antonio Express News, escribió que a su hermana Manuela le habían dicho que podía perder su casa y sus niños si no colaboraba con su captura, y que a su hermana Maritza le insinuaron que su esposo podía tener problemas, aunque si colaboraba le prometían residencia en Estados Unidos y una recompensa monetaria. En mayo del 2000, un jurado de Houston rechazó su defensa de locura y encontró a Ángel Maturino Reséndiz culpable del asesinato y violación de la doctora Claudia Benton en 1998. Mientras esperaba la ejecución en la prisión de máxima seguridad de Terror Unit en el sur de Livingston, Texas, Maturino declaró en una entrevista periodística que era responsable de muchos más de los 11 asesinatos que las autoridades le atribuían. Sin embargo, se negó a revelar el número exacto o las identidades de sus víctimas. Solo aclaró que muchos eran homosexuales. Y dijo lo siguiente: No voy a darles a las autoridades la información. Van a matarme de cualquier modo. Así que, ¿para qué? La única cosa que puedo tener conmigo y resguardar de los gringos es la verdad, dijo durante la entrevista. Para el investigador especial de Chihuahua, Sully Ponce, y para el criminalista canadiense Candace Scrappe, se sospecha que Ángel Reséndiz había matado a 187 mujeres en Juárez. Los dos encontraron similitudes entre las víctimas en ambos lados de la frontera. Uno de los médicos que analizaron a Maturino dijo que éste reconoció que los homicidios comenzaron poco después de que su pareja tuviera un aborto. También le indicó que mató a sus víctimas de Illinois debido a unas fotografías que le recordaron los ataques estadounidenses en Siria. No más serbios muertos, decía una leyenda encontrada en la escena del crimen. Reséndiz llegó a creer en algún punto que hacía la voluntad de Dios. Así que fue que el 27 de junio del 2006 fue ejecutado por inyección letal y declarado muerto a las 8:05 de la noche del día siguiente. El esposo de Claudia Benton, la pediatra asesinada por Reséndiz, estuvo presente en la ejecución. Y esta fue su historia.